Bienvenido a este segundo webinar de Escuela Estelar AG. Y antes de empezar, quiero advertirte que te voy a hacer muchas preguntas. Y vamos con la primera. ¿Cuántas emociones has sentido hasta este momento del día? Y cuando hablo de emociones, son todas las emociones que hayas sentido hasta este momento. La segunda es, ¿cuántas de esas emociones que has sentido, las buenas y las malas, las regulares, están derivadas de tu rol? Y aquí quiero hacer una pequeña pausa. Cuando hablamos de liderar, cuando hablamos de liderazgo, no solamente estamos hablando de un cargo, de una posición. Que no tengas el cargo de gerente de, jefe de, no quiere decir que no seas líder y que no tengas que aprenderte a liderar. Y justamente en el webinar de hoy vamos a aprender algo muy importante. Pero para empezar a introducirte en el tema, quiero contarte una historia. Miguel es un emprendedor. Tiene una empresa de construcción. Ya ha tenido esta empresa por más de 10 años y Hoy es un día muy importante para Miguel. Va a cerrar un negocio del cual lleva mucho tiempo buscando. Pero Miguel, mientras está pensando en su negocio, se levanta, sale del baño, se arregla cuando de repente escucha un grito de su esposa que le dice: Miguel, dejaste la toalla encima de la cama. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Miguel le dice: amor, hoy es un día importante. Ese día importante que tú has tenido cuando tienes que cerrar un negocio. Miguel sentía exactamente lo mismo. Y ella le dice: por favor, no dejes la toalla encima de la cama. Miguel algo se molesta. Bueno, yo creo que la mayoría nos molestaríamos si nos llaman la atención en casa desde temprano. Pero lo peor ocurre cuando Miguel, apresurado para salir a cumplir su cita, pisa una manzana y cae de una manera, digamos, no muy sexy. Cae de bruces y Miguel en ese momento empieza a perder la calma y por un momento empieza a dejar de pensar en la negociación y viene a su cabeza una y otra vez la toalla, una y otra vez la manzana, el tráfico, y empieza a ser un mal día. ¿Cuántas veces situaciones que pasan así no te llevan a tener un mal día? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado como Miguel. Pero vamos a dejar a Miguel un poco más adelante y hoy quiero contarte de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de inteligencia emocional en ventas técnicas. Pero no solamente vamos a hablar de inteligencia emocional y a entender el concepto, sino que además vamos a entender cómo las transformamos y cómo transformamos las emociones en una ventaja competitiva. Si tú, líder, me estás escuchando, vas a aprender no solamente cómo gestionar tu cliente, sino cómo gestionar de manera inteligente las emociones de tu equipo. Si tú hoy no tienes un equipo a cargo, pero resulta que estás todos los días con el cliente, vas a aprender cómo liderarte tú, liderar tus emociones. No es necesario saber liderar a otros. Lo primero que debes hacer es aprenderte a liderar. ¿Está claro? Entonces, vamos adelante. Pero antes de avanzar, quiero hablarte un poco de mí. Mi nombre es Andrés Betancourt. Por más de 11 años he sido director de talento humano para compañías Fortune 500, de diferentes rubros: manufactura, logística, hotelería, de muchos rubros. Allí he aprendido el valor del liderazgo, pero también he aprendido el valor de saber gestionar nuestras emociones. Entonces, soy empleado como tú, que seguramente estás viendo este video, pero además quiero hablarte de un impulsor que tenemos todos, y lo estás viendo allí en pantalla: mi familia. Tengo a Joana, que también me dice lo de la toalla mojada. Tengo a Juan José y a Samuel, que definitivamente son dos motores importantes para mí. Me hacen sentir alegrías, tristezas, todas las emociones que seguro tú estás sintiendo. Porque si en algo coincidimos los que estamos aquí, es que seguramente la familia es una de esas cosas que más nos impulsa. No dejemos de lado a Polar, mi perro, que hoy estoy todo de negro. Si estuviera aquí no me vería muy de negro, me vestiría de blanco, porque ya imaginarán cuánto desorden hace. Además, soy LinkedIn Top Voice 2024. Esto quiere decir, o según LinkedIn, que soy una persona influyente dentro de la red en temas de liderazgo, de talento y también de emprendimiento. También soy emprendedor. Seguramente, como tú, he tenido que vender. Seguramente no, he tenido que vender. Tengo que vender con mi emprendimiento, pues además manejo un emprendimiento de marca personal, de liderazgo, y manejamos marca personal y estrategia de LinkedIn de varias compañías en América Latina y también de marcas personales. Así que créeme que entiendo los nervios que llegan cuando estás con un cliente, la frustración de una negociación. Entiendo completamente tu punto. También me gusta el asado, por eso ves allí la carnecita. Me encanta un buen asado, aso al barril. Es decir, soy un directivo, soy un emprendedor, pero también sobre todo soy persona, como tú también lo eres. Pero bueno,
ya es suficiente de hablar de mí, vamos a dar un siguiente paso. Vamos a hablar de la inteligencia emocional. ¿Qué es eso de inteligencia emocional? La inteligencia emocional es un concepto que no es tan antiguo, pero tampoco es tan nuevo. ¿De qué se derivó este concepto? Cuando éramos chicos, y seguramente le pasaba a nuestros padres, el niño más inteligente de la clase era el que sabía cómo resolver los problemas de matemáticas. Era el niño que era experto en poder levantar la mano y siempre dar la solución con un ejercicio de memoria. Pero resulta que luego un señor llamado Howard Gardner dijo, venga, un momento, hay más inteligencias. Y de allí se desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples, la cual hoy no voy a detener mucho más, te lo voy a dejar de tarea. De hecho, posiblemente en otros webinars vamos a conversar de esto. Y aprovecho este pequeño comentario para invitarte a que participes activamente en nuestros webinars. Vienen sorpresas muy bonitas, sorpresas que te van a ayudar en tu rol y en tu vida diaria. Entonces no te pierdas ninguno de los webinars. Cerramos el comercial y seguimos. Entonces, luego viene un señor que se llama Daniel Goleman y él dice, vamos a hablar de inteligencia emocional. Porque de nada sirve que tengas muy buena memoria. De nada sirve que seas el mejor en matemáticas. Es más, de nada sirve, como dijo el señor Gardner, que seas el mejor en deportes. De nada sirve que seas el mejor ubicándote en un lugar. Debes saber manejar tus emociones. Y aquí es donde la cosa se pone difícil. Todos los días vemos en noticiero muertes, situaciones difíciles, porque hay personas que no saben gestionar sus emociones. Es algo que seguro no es nuevo para ti. No nos pasa solamente en América Latina, nos pasa en el mundo. Y Goleman dijo, para tener inteligencia emocional hay que desarrollar 5 pilares. En algunos, el día de hoy y por los próximos minutos, vamos a hacer más zoom que en otros. Entonces, Goleman dijo, para tener una inteligencia emocional sólida debemos construir pilar de autoconciencia, pilar de autorregulación, motivación, empatía y esta habilidad, este pilar me encanta y obviamente vamos a hablar mucho más de él, porque yo creo que no hay líder y no hay ejecutivo comercial o de ventas que pueda carecer de este pilar y es el de habilidades sociales. Ya vamos a hablar un poco más de ello. Andrés, pero ¿por qué es tan importante o por qué a ti se te ocurrió hoy traernos este tema o no otro? ¿Por qué la inteligencia emocional es importante para liderar y para vender? Es supremamente importante. Y vamos a empezar por partes. Vamos a hablar de las ventas. Las ventas son emocionales. Regularmente nosotros compramos un producto, sea porque necesitamos cubrir una necesidad o sea porque tenemos un deseo de algo. Aquí quiero volver a las historias que tanto me gustan. ¿Te ha pasado que vas al mall, al shopping, al centro comercial, como lo llamen en tu país de donde me estés viendo, y vas por algún lugar y ves una prenda que te gusta, unos zapatos, y en ese momento empiezas a hacer un ejercicio mental? Están muy bonitos, me los merezco. Y luego sigues caminando y empiezas a consultar mentalmente saldo de tu bolsillo. Venga, pero si yo me compro esto, seguramente tenga que comer menos de esto, pero me lo merezco. Y empiezan a haber una cantidad de argumentos emocionales, incluso empiezas a pensar cómo te vas a sentir, cómo te vas a ver. Incluso cuando te lo mides, cuando te lo pones los zapatos, te pones la prenda y te sientes más guapo, más guapa. Te llenas de seguridad. Seguro con esto sí que voy a cerrar más ventas. Seguro con esto sí que voy a conquistar eso que quiero conquistar. Ventas o lo que hayas querido conquistar. ¿Ves cómo las emociones nos juegan de una manera tan determinante? Las emociones juegan un papel muy importante en el mundo de las ventas. Nosotros compramos por una emoción, una sensación. No en vano, cuando estamos tristes o cuando estamos con una molestia, salimos a comprar. Nos hace sentir vivos, nos hace sentir bien. Pero como líder, no solamente de un equipo, sino tú mismo, vamos a hablar de las emociones. Ese tiempo que te decían, cuando entres al trabajo, tu problema lo dejas afuera y entras aquí sin el problema. Eso no pasa. Y aquí quiero retomar nuestra historia. Miguel, nuestro emprendedor, llega al momento de la negociación con su cliente. Pésimo tráfico, todavía pensaba en esa manzana horrible, pensaba en la toalla, estaba frustrado. Y lo peor viene cuando se sienta en la sala de juntas y su cliente muy contento, muy feliz, le pide un descuento de un 10% adicional. En este momento él se empieza a sofocar y empieza a molestarse. Él empieza a pensar por un momento que su cliente no aprecia lo que él ha hecho. No aprecia lo que su equipo entero ha hecho. Y piensa en la manzana y piensa en el tráfico. Al final le dice, mire, ¿sabe qué?
Le doy un 15% si es que usted me trae una manzana todas las semanas. El cliente feliz le estrecha la mano y sale contento. Hizo un gran trato. Luego Miguel toma su celular y hay un mensaje de su esposa que le dice: mi amor, creo que exageré un poco con el tema de la toalla esta mañana. Perdóname. Para que esta noche disfrutes de algo diferente, te he hecho un pie de manzanas. En este momento, la persona de nuestra historia suelta la risa y ya no piensa en la manzana ni en el tráfico, pero sí piensa en que hizo una pésima negociación. ¿Cuántas veces tus emociones te han llevado a tomar pésimas decisiones o pésimas negociaciones? Entonces, eso es en lo que radica la importancia de saber manejar y saber tener inteligencia emocional. Pero Andrés, eso suena muy bonito, pero pues ¿cómo hago? ¿Cómo hago para poder tener una mejor inteligencia emocional? ¿Cómo puedo hacer? Enséñame un poco. Pero antes de enseñarte algunas técnicas que seguramente te van a servir mucho, quiero que empecemos hablando de la autoconciencia. ¿Y qué es la autoconciencia? Es bien simple, ser consciente de lo que estás pensando, de lo que estás sintiendo, de lo que estás diciendo. Este ejercicio pocas veces lo hacemos. ¿Te ha pasado que en alguna ocasión tienes una discusión que sale muy mal y luego dices: yo no debí decir eso? ¿Por qué lo dije? ¿Qué me llevó a decir eso? O tomas una pésima decisión con alguien, terminas dañando a otra persona y terminas diciendo: ¿por qué lo hice? Estás con un cliente y tomas una decisión y empiezas a preguntarte por qué lo hice. No eres consciente de por qué lo hiciste. La autoconciencia no es más que empezar a ponerte en una radiografía donde empiezas a entender qué te hace feliz, qué te hace enojar, qué palabras usan otros que te hacen enojar, qué pasa cuando te estás enojando, qué se genera en ti, qué se genera también en las personas a tu alrededor. Observa a las personas a tu alrededor. Como líder, ¿qué es lo que motiva a mi equipo cuando le digo qué tipo de cosas? Cuando tomo ciertas acciones, ¿qué es lo que genera en mi equipo? Esa autoconciencia es algo que pocas veces nos detenemos a pensar. Lo pensamos cuando ya hay una consecuencia bastante grave, pero antes no lo hacemos. Pero quise traerte dos técnicas muy simples, muy sencillas, pero poderosas para que las aprendas y para que aprendas cómo manejar la autoconciencia. Y la primera la llamamos pausa consciente. No sé si te pasó en tu país, pero en mi país hay un dicho muy popular y es: si usted está muy molesto y siente que no aguanta más, por favor, cuente hasta 10. Si tiene que contar hasta 100, cuente hasta 100. Es un poco eso. Es que por un momento tú seas capaz de hacer una pausa, pero consciente, y empezar a identificar las emociones que estás sintiendo. Estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo frustración, estoy sintiendo molestia, pero además hacerte cargo de esas emociones. Desde que somos niños nos suelen enseñar que nosotros somos los culpables de lo que a mí me pasa y lo que yo siento. No, Juanita no aprobó la materia porque es que su profesora es muy exigente. Pedro no es muy bueno en deportes porque es que resulta que el balón estaba muy inflado, la cancha no estaba en buen estado. Es más fácil poner toda la responsabilidad en otros, que en asumirla. Asume tu responsabilidad. Autoconciencia es: me hago consciente de lo que me molesta, de lo que estoy haciendo bien, de lo que estoy haciendo mal. Solamente en ese momento que eres capaz de empezar a controlarlo, o al menos de aprender a identificarlo, vas a poder mejorarlo. Entonces, haces una pausa consciente. Si lo ves en la imagen voy a abstraerme por un momento, si es necesario, paras la llamada, paras la reunión y haces una pausa consciente que te ayude a entender lo que estás pensando, lo que estás sintiendo. ¿Entendida la primera técnica? Espero que sí. Igual, si tienes alguna pregunta, alguna duda, nos la puedes dejar y vamos a volver con la respuesta. Segunda técnica. Le hemos llamado diario de ventas. Andrés, pero a mí no me gusta llevar diario. El diario no es para mí. No tienes que llevar necesariamente un libro. Si a ti como a mí te gusta escribir, entonces puedes llevar un libro. Pero el diario de ventas no va a ser un CRM. Quiero que veamos la diferencia. El diario de ventas es para ti, para liderarte tú mismo. ¿Qué situaciones me están llevando a sentir esto que estoy sintiendo hoy? Esta frustración, esta molestia, pero también qué situaciones me están llevando a sentirme bien. Empiezo a identificar también cuáles son las situaciones que a mi equipo le hacen bien. ¿Qué palabras usé que de pronto no debería usar más para mi equipo? Y empiezas a anotarlas. Puedes usar un mensaje de voz. Hay miles de aplicaciones que puedes usar para llevar un diario. Pero entonces recuerda, este diario no es tanto hacia mi cliente, es hacia mí, mis emociones.
Empiezo a ser consciente, empiezo a poner claro y en transparente qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, a qué horas lo estoy sintiendo, es en la mañana, es en la tarde, es cuando tengo hambre. ¿No te ha pasado que a veces te molesta cuando tienes hambre? Entonces no te vayas a una reunión con un cliente, no te reúnas con tu equipo si es que tienes hambre, o que sea una reunión con pizza. Entonces, de eso se trata, poder llevar un diario de ventas. ¿Están claras las dos técnicas? Primera, pausa consciente. Segunda, diario de ventas. Y avanzamos. Otro de los pilares, según pudimos ver, es la autorregulación. Es muy parecido a la autoconciencia, pero la autoconciencia, yo me hago consciente de lo que estoy sintiendo, y en la autorregulación es cómo soy capaz de controlarlo. Porque nada me sirve saber que algo me saca la molestia, el mal genio, si es que no soy capaz de controlarlo, no soy capaz de regularme. Entonces, tengo que entender cómo es la autorregulación. Y aquí quiero ponerte un ejemplo. Yo te dije que te iba a hacer muchas preguntas. Quiero que pienses por un momento la negociación más difícil que has tenido con un cliente. Ese cliente difícil, ese cliente que te manda mensajes, ese cliente que es hostil. O incluso, quiero cambiarlo un poco, esa persona de tu equipo que es hostil, que es molesta. Piensa por un momento y piensa cómo está siendo tu reacción hoy. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Explotas simplemente sin autoconciencia y sin autorregulación? Yo quiero pensar que eso no pasa en los participantes de Escuela Estelar AG. No, eso pasa en otros países, en otras empresas, pero seguramente tendremos casos. Explotamos, estamos airados. Simplemente no nos importa y luego, wow, ¿qué fue lo que hice? La autorregulación es la oportunidad de aprender a identificar eso que estoy sintiendo. Aprenderlo a identificar, pero aparte de identificarlo, regularlo. Y aquí viene una técnica que es súper importante, respiración profunda. Y la respiración profunda incluso la usan grandes atletas. En pantalla estás viendo en este momento a Cristiano Ronaldo. Seguramente se te hace familiar, Cristiano. Cristiano Ronaldo usa particularmente el tema de la respiración. Aquí solamente te estoy dejando un fragmento de un video, pero puedes buscar en internet, puedes buscar en TikTok, en la red social que más te disfrutes, respiración Cristiano Ronaldo, y te vas a dar cuenta los diferentes escenarios en que este señor, que es un atleta top mundial, usa la respiración para poder controlarse y poder tener mejores resultados. ¿Te quieres marcar un gol? Respiración. ¿Cómo lo haces? Te detienes. Autoconciencia. Pausa autoconciencia. Luego, respiración profunda. Y aquí lo vamos a hacer tú y yo. Te detienes. Si quieres puedes cerrar los ojos. Si no quieres no lo debes hacer. Vas a respirar profundo. Dejas ahí un momento. Luego respiras suave. Sueltas. Una vez más, vamos. Profundo. Suelta suave. Y ahora te toca a ti solo, yo solo te voy a dar la guía. Respiras profundo, adentro, 1, 2, 3 y sueltas. Ahora es momento de patear la pelota. Ahora es momento de dar el feedback. Ahora es momento de cerrar esa venta. Ahora es el momento. ¿Y por qué es tan importante la autorregulación? ¿Por qué es tan importante la autoconciencia? Hay otros dos pilares que vimos más atrás, nos vamos a devolver muy rápido, que eran justamente la motivación y la empatía. La estás viendo ahí, ¿verdad? Entonces, cuando tú no te autorregulas, cuando tú no tienes autoconciencia, empiezas a golpear a los demás. Y ojo que golpear no es solamente físicamente. Empiezas a pasar por encima de otros, incluso por encima de ti. Entonces vamos a hablar primero de la motivación y aquí no quiero que pienses en la motivación que me dan afuera. Hay dos tipos de motivación, intrínseca y extrínseca. Extrínseca de afuera, intrínseca la que yo me doy. Tienes que empezar a buscar aquellas cosas que te motiven, que te hagan más fuerte, que te hagan sentir mejor emocionalmente, para cuando vayas a ese cliente, vayas con tus emociones, con tu motivación regulada, tranquila. Y si es que algo pasa en la reunión, si es que algo pasa en alguna situación, tú puedas volver a retomar el control. ¿Qué te motiva? Y la siguiente es empatía. Empatía es diferente a simpatía y aquí quiero explicarte la diferencia. Simpatía es, ay, se cayó el señor de la manzana, pobrecito, se cayó. Pero no me importa, más allá de que, pobrecito, se cayó. Empatía es casi sentir el dolor que él sintió, imaginarme lo que está sintiendo en su cuerpo. Con tu cliente, la empatía es clave.
Ah, no llegó el pedido. No, sí, qué pena, cliente, no llegó el pedido. Empieza a pensar que ese cliente se está quedando sin inventario. Empieza a pensar que los clientes de tu cliente van a buscar una solución y seguramente como no la encuentran allí, van a buscar a otra persona. Y eso tiene una cantidad de impactos financieros, emocionales, sociales. Empatía es eso. Ponerme literal en los zapatos del otro, pero entender realmente qué está pensando, qué está sintiendo y cómo mis decisiones, acciones o incluso omisiones le pueden estar beneficiando o le pueden estar afectando. ¿Estamos claros qué es la empatía? Espero que sí. Entonces, ya hemos pasado por varios pilares, pero quiero que sigamos pensando en este momento cómo actuarías nuevamente en esa reunión difícil. ¿Qué sería diferente a antes de que empezáramos este webinar? Espero que empieces a entender por qué es tan importante el manejo de tus emociones, por qué es tan importante liderar con las emociones tranquilas, por qué es tan importante liderarte con tus emociones tranquilas. Pero bueno, ya hablamos de respiración profunda, vamos a avanzar un poco. Habilidades sociales es el último pilar que también me parece supremamente importante porque lo dije al principio. Cualquiera que sea líder o cualquiera que se desempeñe en un ejercicio comercial tiene que saber manejar sus habilidades sociales. Y aquí he puesto algo que quiero que leas muy bien. Habilidades sociales. Las habilidades sociales son un arte de conectar y persuadir. Y aquí quiero que pienses por un momento en esas películas de Hollywood o incluso en cosas reales, pero vamos a hablar de las películas de Hollywood donde hay secuestros, situaciones de rehenes y envían a un negociador. Hay personas que llevan mucho tiempo tratando de negociar con el terrorista, tratando de negociar con la persona que tiene el control de la situación y no lo logran. ¿Quién es el mejor negociador? Aquel que es capaz de conectar emocionalmente. Aquel que es capaz no solamente de conectar, sino de persuadir. Andrés, pero eso suena muy bonito, pero vuelvo a lo mismo, lo que te pregunté hace rato. Suena bonito, pero ¿y cómo hago? ¿Eso cómo se desarrolla? ¿Qué debo hacer para poder desarrollar esas habilidades? Antes de seguir adelante, quiero hacer otra pequeña pausa para recordarte que es muy importante que te quedes hasta el final de este webinar y de los demás y que participes muy activamente en Escuela Estelar AG. Vienen cosas espectaculares, lo digo por segunda vez, seguramente no lo voy a repetir una tercera. Seguimos. Entonces, habilidades sociales, el arte de conectar y persuadir. ¿Pero cómo lo hago? Lo primero, acostúmbrate a hacer preguntas abiertas. Y aquí es muy importante que tengamos una diferencia entre aprender a tomar pedidos o a preguntar cosas que queremos que nos respondan como nosotros queremos. ¿Cierto que usted está muy feliz conmigo, cliente? ¿Cierto que sí? Le estás dando una opción, el sí. Máximo, el no. Cliente, ¿cierto que usted quiere este producto? Equipo, ¿cierto que ustedes quieren que tomemos esta decisión? O dígame, ¿quiere que tomemos esa decisión? ¿Sí o no? Estás dejando preguntas cerradas, pocas opciones. En el mundo de las ventas y en el mundo del liderazgo, que son tan parecidos, no puede haber una única respuesta. Escuchar es supremamente importante y ya lo vamos a ver más adelante. Practica preguntas abiertas. ¿Qué son preguntas abiertas? Donde no hay una única respuesta o dos opciones. Preguntas como, me gustaría saber para usted qué podemos hacer mejor para que usted se sienta más satisfecho. Seguramente en ese momento su cliente va a empezar a decir una cantidad de cosas. Escúchelo. Aunque usted se muera de ganas por levantar la mano y callarlo y rebatirlo, por favor, no lo haga. En ese momento su cliente le está diciendo que hay una toalla mojada sobre la cama. Escúchelo. Escúchelo simplemente. Entonces, preguntas abiertas a su equipo. Equipo, me gustaría entender por qué creen que este mes no llegamos a la meta de ventas. Quiero entenderlo. ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué creen ustedes que esto nos está pasando? No simplemente es, cierto que no llegamos a la meta de ventas porque es que este mes no estuvimos tan disciplinados. Le estás cerrando la respuesta. Aprende a escuchar. Preguntas abiertas. Preguntas abiertas. El arte de un vendedor está en hacer preguntas poderosas. Preguntas poderosas. Entonces, acostúmbrate a preguntar y acostúmbrate a la siguiente que es escucha activa. Y cuando digo escucha activa, esto sí que tiene de largo, de alto, de ancho, todas las dimensiones que tú quieras pensar. Una cosa es oír y otra es escuchar y seguro ya te sabes la diferencia.
pero escucha activa es estar muy pendiente a lo que dice tu cliente. Es como cuando tienes un hilo, cuando tienes una madeja y empiezas a darte cuenta que está muy enredada. Cualquier cosa que escuches puede ser ese hilo que jales, eso que estás jalando que empieza a desenredar y empiezas a entender las motivaciones de tu cliente. ¿Cuántas veces tu cliente te ha dicho que no te va a comprar porque está lleno de inventario? Pero sus verdaderas razones no son el inventario. Seguramente sus verdaderas razones son la calidad. Seguramente sus verdaderas razones son que no siente una conexión contigo o que incluso ya está negociando con la competencia. Pero si tú eres capaz de hacerle más preguntas abiertas y estar muy pendiente cuando él te dice, no, es que yo no tengo mucho inventario, y tú le preguntas, bueno, cuénteme cuánto inventario tiene, y sigues escuchando más preguntas abiertas, empiezas a entender dónde está el hilo que puedes jalar y puedes desamarrar todo eso que está ahí atado. Escucha activa. Y esto aplica en las ventas, con tu esposa, con tu familia. Escuchemos. Hay algo bien curioso que yo digo, y de hecho lo posteé hace un tiempo en LinkedIn, es la habilidad de escuchar es tan importante que Dios, la naturaleza, el universo, en lo que tú creas, desde que nacimos nos dio la habilidad de escuchar. Con el escuchar aprendimos a hablar. Primero fue escuchar, luego hablar. No sé en qué punto de la historia lo cambiamos de orden. Ahora el que más habla es el que más sabe. El que más habla es el que más poder tiene. Entonces, en algún punto perdimos el orden. Es primero escuchar para después hablar. ¿Recapitulamos? ¿Preguntas abiertas? ¿Está claro cómo las hacemos? ¿Sí? No dejamos una o dos opciones, sino opciones abiertas. Y la segunda es escucha activa. El hilo, recuerda siempre el hilo. La siguiente es reforzar acuerdos. ¿Qué quiere decir esto? Recapitula lo que acordaste con tu cliente. Cliente, de acuerdo a lo que hablamos, resulta que usted me dice que el pedido debe llegar tal día, en tal orden, debe ser despachado para esta bodega, debe ser así y usted me va a pagar en este y este plazo. ¿Estamos correctos? Sí, estamos correctos. En el arte de la guerra, el señor Sun Tzu dice, si yo cuando doy una directriz, y esto aplica mucho para el liderazgo, si usted tiene un equipo a cargo, si yo cuando doy una directriz no se hace, la culpa es mía, seguramente no lo supe explicar. Si vuelvo y yo lo explico al detalle y vuelve y se comete un error, ya la culpa no es mía, la culpa es del que recibió la instrucción, porque no fue capaz de entenderla y verificarla. Entonces, y tienen que haber consecuencias, dice Sun Tzu. No quiero entrar en mucho detalle, los invito a que lean el libro, es un gran libro si no lo han leído. Entonces, es importante que podamos establecer acuerdos y los reforcemos. Y si se dan cuenta ahí en pantalla, muestro que es cíclico. Entonces, haces preguntas, escuchas, acuerdas. Haces preguntas, escuchas y acuerdas. Es cíclico. Es el método Lean Startup, solamente que enfocado en un tema de inteligencia emocional. ¿Está claro? Espero que hasta este momento te esté ayudando. Y bueno, una última técnica que quiero dejarte. A mí esta técnica me funciona muy bien y es la técnica de ancla emocional. ¿Qué pasa cuando estoy en una situación de mucha presión? ¿Qué pasa cuando estoy en una situación que, Andrés, ya hice autoconciencia de que estoy con el genio al 1000, que estoy frustrado, que estoy triste, que estoy aburrido? Ya soy autoconsciente, Andrés, pero no pasa nada. No me puedo autorregular. ¿Qué hago? Hay una técnica que se llama ancla emocional. Ancla emocional es básicamente que selecciones un objeto o una imagen que te hagan sentir mejor. Mi ancla emocional, tú la viste al principio de esta presentación, la voy a volver muy rápido. Mi ancla emocional son los 3 personajes que ven ahí. Mis 2 hijos y mi esposa. Y el perro también, tengo que admitirlo. A veces necesito ancla emocional con él, pero realmente ellos son mi ancla emocional. Selecciona una imagen que te haga sentir más tranquilo, una circunstancia, un momento, un recuerdo. Hay quienes incluso tienen una piedrita, tienen un dije, tienen una cadena, y cuando el momento está muy difícil, tómate tu ancla emocional. Que esa ancla emocional te vuelva a llevar a un estado de tranquilidad, de reposo. Yo prefiero que te ancles emocionalmente, te autorregules y cierres un buen trato, trates bien a tu cliente, que seas capaz de desarrollar bien a tu equipo y tu equipo se sienta bien tratado, y no que pierdas cliente, que pierdas un equipo, porque ahí todos perdemos. Pierde el negocio, pierde la familia, perdemos todos. Quiero invitarte a que sigas en la escuela. Realmente
Vienen cosas muy interesantes. Hay un formulario que tú vas a llenar y en este formulario un poco nos vas a contar cómo te pareció esta charla. Espero que te haya agregado mucho valor y también, obviamente, esperamos tus preguntas y respuestas. Vayan por favor a diligenciar este formulario. Yo he estado encantado de estar aquí y bueno, espero que sigan aprendiendo, se sigan conectando. Y bueno, si ya quieren conectar conmigo, aquí en este QR encuentran mi perfil de LinkedIn. Siempre será un placer conectar con ustedes. Estoy allí para ustedes. Muchísimas gracias a Escuela Estelar AG, al Grupo AG por esta invitación y seguro que no va a ser la última. Les envío un abrazo desde acá hasta donde ustedes estén y espero poderles haber aportado algo de valor. Un abrazo para todos.